manos, el pueblo de Dios prevalecía. Y así ganaron la batalla. ¿Saben que yo no era de levantar las manos? Porque a mí no me gustaba que me digan, hermano, levante las manos, alabe al Señor. Entonces yo decía siempre, ¿quiénes son estos para decirme a mí que yo tengo que levantar las manos? Esto tiene que nacer de mí, pero profundo de mi corazón, de mi ser. Pero lo empecé a hacer cuando empecé a orar solo, tranquilo, encerrado en mi casa. Y cuando empecé a levantar las manos, aleluya, gloria a Dios. Entonces, es maravilloso cuando uno extiende las manos al cielo y sabe que está tratando con su Creador, está tratando con el Todopoderoso. Y como dice el corito, las preocupaciones se van. Yo le dije a Gaby que cante ese corito, pero la prédica mía es el afán y la preocupación. Allá lo había notado. Y estamos tratando de eso, la preocupación que llevamos nosotros, los seres humanos. Pero más allá de los seres humanos, la preocupación que muchas veces llevan los cristianos, los que dicen creer en Dios. Ante todo quiero darle gracias a las hermanas que vienen a limpiar la iglesia. Gracias, hermanas, por ese maravilloso ministerio de poder venir a limpiar la iglesia. A los hermanos que vienen a comer, a poner un ladrillo. Y que están edificando la iglesia, el templo de Dios. Gracias a cada uno de ellos. Y gracias a cada uno de los hermanos que con su ofrenda hacen que cada ladrillo se pueda poner en ese lugar. Gracias a todos ustedes. Y la prédica de hoy está basada en la preocupación. ¿Cómo puede ser que los creyentes vivamos con preocupación? Y vamos a leer la palabra de Dios. Y yo creo que hace un tiempo atrás, no me acuerdo quién predicó también sobre esto. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Capítulo 6, versículo 25 del libro de Mateo. Por título tiene el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por la vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en los graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros, ustedes, no valen más que las aves del cielo? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada al horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más de vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas. ¿Cómo nos cuesta esto, no? Y todas las cosas serán por añadidura. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Todos tenemos preocupaciones. El tema es cuando te ganan las preocupaciones. Porque es lógico como seres humanos que vivamos preocupados por determinadas cosas. Cosas cotidianas de la vida. El tema es cuando el afán y la ansiedad de tu carne deseas cosas que no están en la voluntad de Dios. Dios siempre te va a dar lo que vos necesites, siempre y cuando viva de acuerdo a sus leyes y a sus mandamientos. Si vos no estás viviendo bajo las leyes y los mandamientos de Dios, es difícil que Dios
te conceda lo que vos querés. ¿Y aquí quiero enfocar esto? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros los seres humanos? ¿Alimentar nuestra carne o vivir por el Espíritu? ¿Qué es lo que estás alimentando como cristiano? Sí, es que nos llamamos cristianos. ¿Estás alimentando tu carne o estás alimentando tu espíritu? Si estás viviendo pensando en alimentar tu carne, tu vida va a vivir una vida de derrotas. Porque así obtengas lo que vos carnalmente querés, la paz y la felicidad no te la va a dar todo lo que vas obteniendo durante tu vida. Porque vos lo que vas obteniendo es materialmente y nunca tu carne se va a saciar de los bienes materiales. Podés decir, si yo ganara 1 millón, estaría así. Cuando ganás 1 millón, si yo ganara 2 millones, qué bien estaría. Y si yo gano 2 millones, quisiera tener 20 millones. La carne nunca se sacia de los bienes, de los placeres de este mundo. Pero eso nunca te va a dar felicidad, porque las ansias siempre van a tener una preocupación por querer tener más y más y más. Si te casaste con el hombre más lindo de la tierra, en un momento determinado, como le pasó a un gran jugador de fútbol, que tiene una pinta bárbara, y no es solamente la pinta que tenía este jugador, Kaká, muchos habrán escuchado del jugador Kaká, un jugador brasilero espectacular, un jugador, pero un cristiano de primer nivel. ¿Y saben por qué lo abandonó la mujer? Que iba con él a la iglesia y todo. ¿Saben cuál fue la excusa de la mujer? Porque es perfecto. ¿Escuchó? Míralo, búsquelo por internet. La declaración de la mujer. ¿Por qué lo dejó? Porque es perfecto, dijo. Porque nunca me engañó. Fue un hombre de Dios, predicaba el evangelio. Un hombre perfecto, por eso no podía estar con él. O sea, la carne de esta mujer la llevó a sacar una conclusión que estando con él no podía deleitarse de su carne. Porque teniéndolo todo, hasta materialmente y espiritualmente, no estaba saciada porque su carne era más poderosa que el espíritu. Faltaba ayuno y oración. Entonces lo abandonó a este jugador, a este famoso jugador brasileño campeón del mundo, porque era perfecto, porque era una persona que jamás la había engañado, que se había casado virgen, él, porque se había comprometido con Dios en eso, y nunca la iba a engañar. Nunca iba a hacer nada fuera de lo que verdaderamente los hombres estaban acostumbrados. ¡Qué impresionante! Nunca estamos saciados. Los que son ignorantes están preocupados por la ignorancia de no saber varias cosas. Los que son inteligentes están preocupados porque parecería que nadie los entiende, porque ellos están en un nivel más arriba y nadie los sigue. Los pobres están preocupados porque no tienen lo que tienen los demás y no saben con el afán y la ansiedad cómo llegar a eso y son capaces de cualquier cosa. Los ricos están afanados por tener riqueza y por cuidar esa riqueza y querer tener más. Los viejos están preocupados porque saben que le queda poco tiempo sobre la faz de la tierra. Los jóvenes están preocupados porque tienen un montón de pajaritos en la cabeza y no saben qué va a ser de su futuro. Yo quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, no saben qué quieren hacer. Y la juventud es una enfermedad que se pasa o que se termina, o que se sana con el paso del tiempo. La juventud es una enfermedad que se pasa y se cura con el paso del tiempo. Pero mientras vos sos joven, vivís cometiendo un montón de errores. Y lamentablemente, las malas decisiones que vos tomás como joven hacen que esos problemas que hoy engendraste en tu juventud los puedas llevar hasta el día de tu muerte. Por eso los jóvenes que tienen una mente tan frágil no pueden discernir, entender y comprender cómo tratar con la vida. Y qué distinto es cuando uno empieza a entender a Dios y lo que quiere Dios de nuestras vidas. Porque todos esos errores de juventud se van haciendo a un costado. Porque vos empezás a vivir en la voluntad de Dios.
Y la palabra de Dios nos dice a los jóvenes y a los no tan jóvenes: hey, guarda que la gran tentación de hoy es la fornicación. Lo primero que hacen las jovencitas hoy, como es algo tan común y tan normal, es comprar profilácticos, tomar pastillas para no quedar embarazadas, porque el deseo carnal es lo primordial. Se enamoran de cualquier cosa, sea lindo, sea feo, con tal de tener sexo. Los hombres y las mujeres hacen cualquier cosa y no saben que en cualquier momento pueden quedar embarazadas, porque no solamente puede quedar embarazada la mujer, sino también el hombre, porque es padre de ese niño que va a tener esa jovencita. Por ende, viene un problema. Y ya se están preocupados por ese niño. Como fue una calentura de momento, eso pasa. Le tiramos el niño a los abuelos, ya tenemos preocupación los abuelos. Empieza una vida de derrotas, de problemas, porque se enamoran de uno, se enamoran del otro. El gran ejemplo lo tenemos en este pueblo. Yo quisiera saber, porque acá ya todo se sabe. ¿Cuántos de los que estamos acá todavía mantienen su primer matrimonio? Contado con los dedos, ¿no? La mayoría separado, segunda anuncia, hasta tercera anuncia, y quién sabe cuántas anuncias pueden tener cada uno. Pero la gracia de Dios un día llegó, Dios nos perdonó y nos tiene acá, gloria a Dios. Pero ¿cómo saltamos los errores del pasado? ¿Por qué hemos cometido tantos errores? Los errores los cometimos porque es algo muy simple. Hombre separado de Dios. El ser humano separado de Dios. Y cuando no vivimos bajo la gracia de Dios, el hombre vive cometiendo errores. Y nos metemos en problemas. Yo anoche pensaba en algo que me fueron sucediendo en la vida, y los errores que uno cometió y las preocupaciones que fui teniendo. Y una de mis más grandes preocupaciones la sufrí en la escuela militar. Estaba ya terminando la guerra y me toca la primera guardia. Con mis 16 años, cargando el uniforme de combate. En aquel momento era en un uniforme azul que yo tenía que ponerme porque me iba a tocar guardia en la residencia del jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Mi primera guardia, hacer guardia en la entrada. Entonces me tenía que vestir, aparte del uniforme verde, el uniforme azul que era de la Policía Aeronáutica Nacional. Todo vestido de celeste acerado, como quien dice, casco azul con una franja amarilla, blanca, correaje blanco, todo bien presentable para cuando pasara el brigadier. Me toca una guardia un día domingo. Y una de mis últimas periodos de guardia era de las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana. El brigadier todavía no había entrado a su casa, a su residencia. Entonces me dijeron: guarda, cuando entre el brigadier, que vos tenés que estar atento porque van a venir 3 Falcon verdes, te van a hacer tales señales de luces, y vos, de acuerdo a las señales de luces, vos le tenés que abrir el portón. Entonces, bueno, mi preocupación estaba en estar atento para cuando venga el brigadier. Bueno, pasó todo eso, vinieron los autos, pasaron, abrí el portón gigante que había, bueno, entraron todos atentos, pues se imaginan, no eran momentos fáciles. Porque antes de entrar a la guardia, me agarraron y me dijeron: tened cuidado, porque pasan los subversivos y los disparan. Por la Richel pasaban los subversivos, y 2 por 3 hacían disparos sobre los puestos de guardia que estábamos nosotros. Estábamos en plena guerra. Guarda, porque los ingleses nos van a bombardear. Y yo, con 16 años, me creía cualquier cosa. Guarda que nos van a bombardear. Guarda que los ingleses quieren matar al jefe de Estado Mayor. Guarda que esto. Pero la tercera era la más difícil de comprender. Porque decían que hacía 50 años, 2 monjas habían sido asesinadas, que le habían disparado caminando por el terreno que estaba frente mío, y que 2 por 3 aparecía el espíritu de la monja caminando por ahí. Entonces tenía 3 cosas en mi cabeza, como un pibe de 16 años, cargando un fusil FAL, con 100 municiones encima, con una 11-25 o 45 cargada. Era una máquina de explosivos. Pero pensando en todo esto, pero claro, el drama era, yo no le tenía miedo ni a los ingleses ni a los subversivos.
yo empecé a pensar en las monjas. ¿Cómo mataba a las monjas? Entonces, bueno, la primera preocupación ya había pasado. Había estado atento cuando vino el jefe. La segunda preocupación era el inglés del problema. ¿Qué hice? Cargué mi FAL, cargué el fusil y lo puse en automático. Entonces me lo puse acá así y estaba en la garita con la ventana abierta y me puse contra la pared. Me había puesto el kepi o el gorro para atrás y el casco arriba. Me había llevado 2 pedazos de pan duro medio verde, porque yo comía cualquier cosa en ese momento. No sé, ni me acuerdo dónde lo había encontrado, pero el hambre que pasaba era terrible. Con el frío y el hambre me empecé a comer los pan. Cuando terminé de comerme los pan duros, me apoyé contra la pared, puse el FAL así, apretando el dedo en la cola disparadora y pensando en las monjas. ¿Qué hacía con las monjas? ¿Qué hacía con las monjas? Y de repente me empecé como a dormir. Y me empecé a apoyar contra la pared, y de repente el casco hizo ¡puf! José, vos que viste casco o no. ¿Cómo hace el casco cuando cae? Porque ¡puf! Hizo el casco. Apreté la cola disparadora del FAL. En automático, no sé cuántos chumbos habrán salido. Plena residencia del brigadier general. En aquel momento era lamidoso. La escuela era 1000 personas, tanquetas, camiones, se imagina. Con todo lo que estamos viviendo en ese momento, en medio de la guerra, en medio de todo, un desastre. Y yo empecé a ver todo el manejo de la escuela. El tema es que me habían mandado una de novela. En mi ignorancia de los 16 años. ¿Cómo zafaba de esta? Dios mío, ¿cómo zafo de esta? Entonces inventé una gran mentira. Como estaba el pasto cortado y cada vez que caminábamos nosotros haciendo rondines por el pasto, se sentía el pasto que hacía ch, ch, ch. Entonces tuve la habilidad mentirosa de decir, ya sé lo que voy a decir. Cuando se arregló un cabo primero que iba arrastrándose, me preguntó, bípedo, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Bípedo le decían a una persona que tiene 2 pies. Entonces nosotros éramos bípedos, no siquiera éramos seres humanos. En la familia militar eso es así. Entonces, bípedo, ¿qué pasó? Dígame contraseña. Santiseña, le dije, ni me acuerdo, Santiseña. Dice, ¿qué pasó? Se arrima al lado mío el tipo y me dice, ¿qué pasó? Digo, mire, yo estaba mirando por acá, sentí que daban pasos sobre el pasto. Daban pasos sobre el pasto, grité, alto que vive, alto que vive. Yo me contesté y empecé a disparar. Bien, bien. Al otro día, salgo de mi turno, entro a otro turno de las 6 a las 8 creo que era, fue el último turno, y voy a la compañía y digo, acá me van a agarrar, me van a defenestrar. Porque más allá de lo que había hecho, nadie me preguntó nada, nadie me dijo nada, con todo el desastre que había visto que se había armado. Entonces empecé a pensar todas las preocupaciones que tuve. La primera preocupación era mi primera guardia. La segunda preocupación era que entre el brigadier y que esté atento a todo el movimiento. La tercera preocupación era la monja. Pero ya después del desastre que me mandé, la cuarta preocupación era cómo salía de esto. La quinta preocupación era cuando llegue a la compañía y qué me van a hacer. Fueron 5 preocupaciones por malas acciones y por malas actitudes. Porque claro, yo digo, ¿cómo mato a las monjas? Porque es imposible matar a un espíritu. Y en mi cabecita de pibe de 16 años era en la oscuridad, con el cuchillo, ya vieron que hay gente que hasta imagina cosas. Yo no me la imaginé, pero ya la estaba viendo a la monja, parecía. ¿Qué quiere decir esto? Que me llené de preocupaciones sin tener a Dios. Y esa es la diferencia que uno tiene cuando tiene a Dios. Porque Marcelo, antes de entrar a la guardia, si estaba con Dios, si oraba a Dios, si imploraba a Dios, está bien que no tenía tiempo ni para un Padre Nuestro. Porque en mi vida en el colegio militar no tenía tiempo para nada. Pero en ese momento,
Ahora me pongo a pensar, qué diferente hubiese sido si alguien me hubiese enseñado en quién tenía que confiar verdaderamente. ¿Qué estaría haciendo en mi puesto de guardia, en mi garita, cuando estaba pasando por eso? Si yo hubiese entendido bien la palabra de Dios, si me hubiese llenado de la palabra de Dios, ¿qué estaría haciendo? Estaría recitando el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma me cubrirá y debajo de sus alas estaré yo seguro. Y yo recitando el Salmo 91 estaba seguro, porque sabía en el Dios que estaba confiando. Pero no tenía Dios. Lo único que tenía Marcelo, en su juventud, en su inexperiencia, era preocupación. Era preocupación. Que cualquier tontería que llegara a hablarme a mi cabeza me hacía caer y tropezar en cualquier momento. Entonces esa es la diferencia que nosotros los creyentes tenemos. Pero ¿hasta qué punto nosotros hemos confiado en Dios para decir, Él es el que me guarda, el que me cuida, el que me protege, el que me pone bajo sus alas? Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugar de tiernos pastos me hará reposar. Reconocer la causa de tu preocupación. Fíjense en el versículo 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Dios no te está diciendo que no tenés que trabajar. La palabra de Dios siempre entona y nos habla sobre la hormiga, nos habla sobre los pájaros, y las hormigas que son muy trabajadoras, pero no tienen que pagar por su trabajo, tienen que trabajar. Porque ellos se mueven, hacen ese surco impresionante, llevando esas ramitas, lo que tienen, te comen los jazmines, te comen los tomates, te comen todo, pero bueno, ellos hacen lo suyo. Pero dice que Dios las alimenta. Tienen que moverse las hormigas, tienen que ir a ese lugar donde está el alimento. Los pájaros no se quedan en su nido, y cuando tienen su cría, sus polluelos, no se quedan ahí, no, dice que salen a buscar el alimento y lo traen a su nido, a sus hijos. Pero tienen que salir. ¡Ey! Dios no quiere cristianos vagos. Dios quiere cristianos que se trabajen, que se esfuercen. Voy a decir algo que está tal vez fuera de contexto. El general Perón, siempre que recuerden esto, general Perón, que era militar, Perón dijo, cada uno tiene que producir lo que va a consumir. Eso lo dijo el general Perón. Era algo muy lógico. Era algo muy lógico. Yo no estoy de acuerdo con Perón o con la política o con nada de eso, no estoy de acuerdo con nada, pero es algo real. Cada uno tiene que producir lo que va a consumir. Más allá de que en este pueblo se han hecho consumidores de lo que no producen. ¿O no? ¿Cuánta gente trabaja para los que no trabajan? ¿Cuánta gente trabaja para aquellos a los cuales se les paga un subsidio sin mover un dedo? Pero bueno, Dios sabrá por qué. Dios sabrá por qué instaló todas las cosas así. El tema es que nosotros los creyentes tenemos que cumplir en las obligaciones que humanamente tenemos, pero sin preocupación. ¿Te quedaste sin trabajo? Era el mejor trabajo para vos que tenía tu vida, pero vos sos creyente. Entonces para vos es imposible haberte quedado sin trabajo, siendo que ese era el mejor trabajo que tenía y que ganabas bien. ¿Cómo va a cerrar la fábrica? Y vos no podés entender. Pero si yo soy creyente, creo en ti, Señor, y Dios por el otro lado te está diciendo, no te preocupes, ¿acaso no soy yo tu Dios? ¿No te voy a dar un mejor trabajo? ¿O vos no crees eso? Y ese es el drama que tenemos nosotros los creyentes.
que si te quedaste sin trabajo o si hay algo que no salió en tu vida y vos lo pones en la mano de Dios y decís, Señor, toma, lo pongo en tu mano, Dios se va a encargar. Y nos cuesta una barbaridad. Nos cuesta una barbaridad creer que Dios siempre tiene algo mejor. O porque si Dios me sacó esto o me sacó lo otro, Dios sabe por qué me lo sacó. Porque si yo estoy haciendo bien las cosas, ¿por qué Dios me va a castigar? No. Dios te está sacando de un problema. Dios quiere que tengas lo mejor. El versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿No? Es lo mismo que si yo quisiera crecer 10 centímetros más y tener pelos, ojos claros, no sería predicador, sería un actor. No sé si es novela. ¿No? Claro, nos afanamos por este cuerpo, por nuestra carne. Nos afanamos por o estar lindo, o estar complaciente. ¿Por quién? Para los demás y para con nosotros mismos. Porque si vos te ves bien, los otros te ven bien y decís, qué bien que está, che, cómo se mantiene este tipo. Mira, ni el pelo se le cayó, ni el pelo blanco se le ve. Bueno, pero todas esas cosas humanas que el hombre se esfuerza haciendo gimnasia, andando en bicicleta, yendo al gimnasio, ¿viste? Todo eso que hacen los hombres y las mujeres para no querer envejecer, pero vas envejeciendo igual. Y el día y la hora de tu muerte ya está especificado. Por más que vos andes en bicicleta, por más que vayas y te embellezcas, por más que hagas lo que hagas, está tu día planificado. No hay vuelta atrás. El tema es que ese día que está planificado para que vos partas de esta tierra, ¿a quién le contribuiste todo lo que Dios te dio? ¿Lo hiciste para tu carne o lo hiciste para Dios? Y cuando decimos lo hicimos para Dios, ¿para quién viví? ¿Para mí o para el prójimo? ¿He cumplido el mandamiento maravilloso que Dios nos ha dado? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿O vos te has preocupado tanto en vos por tu belleza, por tu estado físico, por tu salud, que te olvidaste de los demás? Te olvidaste que no estabas solamente en el mundo, pasajeramente, para tus deleites. El ser humano vive para sí, siendo que esta carnecita se la van a comer los gusanos, o te la van a mandar al crematorio. Y vos estás tan afanado por cómo vas a estar, o cómo va a estar tu cuerpo ante la presencia de los demás. Y hoy encontramos cosas de loco, ¿no? Y yo veo una propaganda de una máquina de afeitar y veo un tipo que tiene toda la tabla de lavar, viste, acá adelante, y el tipo que se pasa yo no me lo imagino a Marcelo pasándome una máquina para sacarme los pelos. ¿A dónde llegaron los hombres, no? Porque antes decía, bueno, la mujer usa esto, usa lo otro, pero los hombres, es lo que te cuesta. No es que uno sea tan machista ni nada por el estilo, pero me cuesta esos hombres que van y se hacen depilaciones, que se hacen... ¡Qué raro, che! No entiendo. No me entra en la cabeza, pero bueno, ¿pero por qué quieren envejecerse tanto? ¿Por qué cuando te separas empezás a correr, a hacer gimnasia? ¿Qué querés, resucitar otra vez? ¿Qué querés, nacer de vuelta? Pero vos podés exteriormente mostrar una faceta, pero interiormente podés estar destruido. Porque te afanás y te preocupás por mantener este cuerpo bien. Pero tu mente siempre va a estar pensando en lo material. Y cuando pensás en lo material, nunca podés avanzar espiritualmente. Qué lindo es cuando alguien te ve y vos llevas una vida verdadera de cristiano alimentando tu espíritu. Y yo le puedo asegurar que no hay cosa más maravillosa que alimentar el espíritu. Porque el reflejo de tu rostro va a ser otro. Y no vas a necesitar de un gimnasio o de hacerte muchas cosas que se hacen los hombres y las mujeres el día de hoy para reflejar la luz. Porque cuando vos tenés amor, ese amor y esa paz que llega de Dios en tu corazón es lo que te da vitalidad, lo que
hace que vos resplandezcas juventud. Y eso es maravilloso. Qué lindo cuando te ven y te dicen, che, está siempre igual, ¿no? Pero te pusieron el formol, Carlito, mirá, qué poco pelo blanco que tenés, hermano. La mujer que tenés te hace feliz, Carlito. Entonces pasamos por ahí. El ser humano cuando está con Dios ya refleja otra cosa. Refleja vida, lleva vida. Entonces nos estamos preocupando por nuestra carne, pero por dentro nos estamos deshaciendo porque te afanás y te volvés loco y querés avanzar en la vida y querés tener esto, querés tener otro. El hombre quiere voltearse toda la mujer se quiere voltear todos los hombres. Un mundo de loco, un mundo bajo Sodoma y Gomorra. Es lo que vivimos hoy. El hombre alejado de Dios. El ser humano despreciando la gracia de Dios, sin entender ni comprender que vos tenés que salvar tu alma. Siempre caemos en la misma. ¿Por qué estamos acá? Porque Dios nos ha perdonado. Porque Dios borró tu pasado. Algo maravilloso, algo increíble. Jesucristo fue a la cruz, murió y resucitó por nosotros. Pero sobre todas las cosas nos dio vida y vida eterna. El ser humano no está mirando la vida eterna, está mirando su vida terrenal, carnal, diabólica. Por eso el ser humano que no tiene a Dios vive de pecado en pecado, vive de preocupación en preocupación. El afán y la ansiedad de este mundo lo superan. No puede avanzar en la vida con felicidad, porque podés avanzar materialmente, pero espiritualmente te has venido abajo. Y qué feo es cuando vemos creyentes dentro de las iglesias, llenas las iglesias de creyentes, pero vacíos. Porque la gente muchas veces va a la iglesia por el estado de emoción, por el estado de éxtasis. La gente va a la iglesia porque le venden sanidad, porque le venden prosperidad. Son más materialistas que los del mundo. Dentro de las iglesias hay gente más materialista que el mundo. Porque están en la iglesia no porque tienen un verdadero sentir de Dios, porque tienen una preocupación de amar a su prójimo, de traer paz y felicidad a su alma, a su espíritu. Están en las iglesias porque quieren prosperar humanamente, porque quieren tener un auto, 2 autos, 3 autos, una casa, 2 casas. Quieren lo material. Y esas iglesias, aunque estén llenas, parece que están vacías. Porque el gran propósito del ser humano, y lo dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y no podemos cumplir eso. Porque el gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y un ser humano no puede estar pensando en sí mismo, sin estar pensando en el prójimo, en sus necesidades y en el amor que él puede extender a los demás. Tantos creyentes perdidos, tantos creyentes quedados en el camino. Predicaba el domingo y decía, muchos son llamados, muchos son llamados, pocos los escogidos. La puerta es muy estrecha, es difícil. Pero cuando pedimos algo a Dios, estando en la voluntad de Dios y la gracia de Dios se empieza a mover en nuestra vida, no hace falta que seas millonario, hace falta tener paz y felicidad en tu corazón. Cuando vos decís, toda mi carga la entrego al Señor. Ven a Jesús, Él te invita a navegar, dice Corinto. Trae tu carga y Él la llevará. ¡Qué maravilloso! Y vos vivís afanado por tus problemas. A ver, es lógico que como seres humanos, ante una determinada situación, el problema venga y nosotros digamos, uy, estoy preocupado por esto. Pero cuando el Espíritu Santo, el cual convive con vos y vos buscás constantemente, vos te vas a arrodillar y decir, Señor, acá está el problema, ayúdame. Vos sabés que yo trato de cumplir con todo lo que tú me has mandado. Yo trato de cumplir tus mandamientos, trato de ser un buen cristiano cada día. Y seguro que si esto me pasó, tú tienes una respuesta. Y de esta voy a salir porque tú eres mi Dios.
y en ese momento le entregás la carga al Señor. Y saliste de esa oración. Y saliste libre. Pero automáticamente te vuelven a llamar por el mismo problema y la preocupación vuelve a nacer. Y no te tenés que olvidar de la oración. Y no te tenés que olvidar de los versículos bíblicos que dice: yo soy Jehová tu Dios, el que te conoce, el que te entiende, el que está contigo todos los días de tu vida, el que te va a sacar del lodo cenagoso, el que te va a sacar del problema. No importa la enfermedad que tuviste, es un cáncer, Dios te va a sanar el cáncer. Pero no un pastor. El pastor no te va a sanar el cáncer. Vos vas a tener una relación con Dios. Y esa relación con Dios va a hacer que ese cáncer desaparezca. Y si ese cáncer me lleva a la muerte, es porque Dios así lo quiso. Sea cual sea la enfermedad, todo el mundo muere por una enfermedad. Porque la enfermedad aparece cuando alguna parte de tu sistema inmunológico bajó, cuando tu cuerpo tiene algo que no está andando bien. Aquellos que pueden decir: tuvo una muerte súbita, así se murió. No, algún problema tenía, algo no le funcionó bien en el corazón y se murió. Todos mueren de una enfermedad. Algunos serán por un largo tiempo, otros un tiempo muy corto, y el otro que se acostó y no se levantó. Todo fue por una falla en el cuerpo, en el ser humano, que desaparece de un día para el otro. Porque nosotros somos como la niebla, que aparece por un poco de tiempo y cuando sale el sol, aprieta la niebla y desaparece. Es así cuando Dios aparece con su sol y de un momento, en un instante, desapareciste de esta tierra. Y como decía al principio, los viejos están preocupados por lo que va a venir, por lo que ya les llega el tiempo. Pero los jóvenes, ¿están preocupados? ¿Cuál es la preocupación de los jóvenes? Llamo a la reflexión a todos los jóvenes de la iglesia, para que se pongan en las manos de Dios, para que los problemas que vayan a surgir en un futuro no sean porque ellos los han creado. ¿Saben que hay gente que le gusta meterse en problemas? Hay un montón de gente, Mire que usted habla con los demás: mirá, hermano, tenés cuidado con esto, tenés cuidado con lo otro, y se meten igual a los problemas. O sea, la carne es más fuerte que la palabra de Dios. Entonces nos encontramos con un montón de creyentes que viven de problema en problema. Ahora, si vos sos una persona que vivís de problema en problema, y que vivís de preocupación en preocupación, ¿no será que te falta fe en creerle a Dios que verdaderamente Él va a suplir tus problemas? La falta de creerle a Dios para cumplir sus mandamientos y vivir bajo la óptica y bajo el poder del Altísimo. ¿O acaso no vivimos recitando Romanos 8:28? A los que creen en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Si vos fuiste llamado por Dios, si vos tuviste la posibilidad de pasar por esa puerta y escuchar la palabra de Dios y vivir por la palabra de Dios, si lo que está pasando ¿crees que para mal? Estás equivocado. Tenés que reconsiderar tus pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios. Vieron que siempre tenemos este dicho, ¿no? Viene la madre y dice: ay, pastor, ¿pueden orar por mi hijo en la iglesia, por mi hija? Porque mi hija está embarazada. Hermana, ya tu hija está embarazada. ¿Qué vamos a orar por tu hija? ¿Qué hicimos antes? Teníamos que haber orado antes para que no caiga embarazada, para que tu hija verdaderamente viva en la voluntad de Dios y no cometa un acto de degradación humana que la lleve a tener un hijo con cualquiera que no sabe quién es el padre y ahora me venía a decir que pedimos oración. No. ¿Cuál fue la enseñanza que le diste a tu hijo o a tu hija? ¿Fuiste vos un ejemplo en tu casa para tus hijos de la palabra de Dios, para que tus hijos no cometan el mismo error? Si el padre fue borracho y no conoce a Dios, y es muy probable que el hijo salga borracho. Si el padre era un fumador, es muy probable que tu hijo sea un fumador. Si tu padre fuera un fornicario de adúltero, se crían en una casa donde ven a sus padres que eso es como algo normal. El engaño, la falsedad, la hipocresía, la mentira. Entonces los hijos dicen: si mi viejo lo hicieron.
todo eso está fuera de la gracia y la voluntad de Dios. El versículo 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana es hecha del horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más de vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Y lo más maravilloso que puede tener estos versículos: busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa la palabra justicia? Y la justicia refleja que si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que mirar la cruz. Y si somos cristianos es porque seguimos a Cristo. Y si seguimos a Cristo es porque estamos caminando de acuerdo a lo que Cristo nos dejó, a la enseñanza que tenemos de Él. Ay, vos sos evangélico, vos sos cristiano. No. Si sos cristiano es porque tenés que seguir a Cristo. Y lo que cuesta seguir a Cristo. Y volvemos a repetir lo mismo de siempre. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero hay algo maravilloso que el Señor nos dice. Dice que ligera es su carga. O sea que va a ser ligero el problema, la situación por la cual vos estás pasando. Y el Señor te va a redimir, te va a sacar. No sé cuál será el tiempo de la lucha y de la prueba que vos vas a tener, pero vos vas a estar confiando en aquel que está siguiendo los pasos, que va hacia la cruz. El cual que te dice: yo soy tu sanador, tu salvador, tu guardador, tu cuidador, tu dor. Yo soy todo en tu vida. Ponete en mis manos y yo te voy a demostrar lo que es la felicidad, lo que es la paz y lo que es el amor. El ser humano, inherentemente, carnalmente, sufre constantemente, así tenga el oro y la plata del mundo, porque no tiene a Dios. Y nunca llega a obtener la paz que Él quiso tener. Nunca lo material va a suplir el amor y la paz de Cristo en la vida del ser humano. Por eso encontramos a tantos famosos que se suicidan. Teniéndolo todo, no tienen nada. Nunca se sacian, nunca están contentos, porque siempre quieren más. Afanados por las cosas de este mundo y preocupados por lo que van a obtener o por lo que puedan llegar a obtener. Hey, nosotros somos los más afortunados de sobre la faz de la tierra. Cada uno de ustedes ha tenido la gran posibilidad de conocer al Dios vivo, al Dios real. ¿Y qué hacemos? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Para dónde vamos a salir? Si yo creo verdaderamente en Dios, ¿por qué estoy sufriendo? Tu carne te supera, tus pensamientos van como un montón de pajaritos en el nido. Es que tu cabeza ya ha pasado a ser un nido llena de pájaros y te revolotean y te vuelven loco y no escuchás la voz de Dios, escuchás la voz del mundo, escuchás la voz de tu carne y cuando estás plantado en eso escuchás la voz del diablo. ¿Qué nos separará del amor de Dios? O hambre, o desnudez, o muerte, aflicción. Qué impresionante cuando el apóstol Pablo se daba a conocer y decía: no siento que yo, siendo heraldo para muchos, venga a ser perdición para sí mismo. Pablo peleaba cada día de su vida la lucha contra su carne, contra sus pensamientos, porque él se conocía. Si bien el apóstol Pablo no era ni un fornicario, ni un adúltero, ni un borracho, ni un maldiciente, no, él luchaba contra su soberbia, porque él sabía que era soberbio, ¿no? En el Corintios capítulo 12, él se da a conocer y dice: yo peleo. Y el Señor dijo: bueno, bástate con mi gracia. Y no es lindo que el Señor te diga: bástate con tu gracia. No nos tenemos que conformar con la gracia de Dios. Quiero cambiar. Quiero cambiar. Quiero que la gracia sea completa sobre mi vida. Que la gracia de Dios sobreabunde en mi ser y pueda yo vivir bajo la óptica y el poder de Dios. ¿Cuánta gente he conocido que ha ido a la iglesia y me dice: Marcelo, no puedo?
es más grande lo que yo tengo encima, mi deseo, mi humanidad, que lo que puedo hacer yo aferrándome a Dios. Uno de esos fue mi papá. Estaba pensando en él. Mi papá iba a la iglesia y iba a la iglesia porque había un predicador en Rosario que era fabuloso, que se llamaba Salinas. Un predicador bárbaro, una iglesia inmensa, gigantesca, una cuadra, como saben ser la iglesia de las grandes ciudades. Mi papá iba los domingos a la iglesia, y entonces llegó el momento de bautizarse y le digo, papa, porque le digo, papá, ¿por qué no te bautizas? Dice, no me voy a bautizar porque yo no voy a cumplir con esto. ¡Qué golpe! Yo no puedo cumplir con esto. Yo sé que es la verdad. Yo sé que lo que se predica es verdad. Pero no puedo cumplir. Qué palabras de dolor y de aflicción. No puedo pasar esta prueba. Y qué sufrimiento puede llevar al ser humano al no poder vencer la carne. Hermanos, estamos en una lucha sin igual. El afán y la ansiedad de este mundo te puede llevar a la destrucción y a la perdición. Debemos vivir para el alma, porque esa es la que tenemos que salvar. Vivimos preocupados por los bienes de este mundo. ¿Quién gobierna? ¿Quién no gobierna? Políticamente. Vivimos preocupados a ver si Colapinto, ahora cuando llegamos, llegó primero, último, se abandonó. ¡Qué preocupación más idiota! ¿Estás preocupado por eso? ¡Wow! Dios nos guarda de las preocupaciones humanas y carnales que nos llevan a la desilusión, siendo que Dios no te mandó a preocuparte por eso. Santiago 4, versículo 3 dice, pedid y no recibís, porque pedís mal. Pedimos mal. ¿Por qué no escucha a Dios tu oración? ¿Por qué Dios se aleja de todo lo que vos le estás implorando, pidiendo y clamando? ¿Por qué? Porque para pedir todo estamos aprestos, pero para orar muy poco, ¿no? ¿Y cómo se mueve la mano de Dios maravillosamente? Recuerdo que el viernes cuando estábamos en oración, estaba previsto que para el día sábado, ya a las 5 de la mañana, empiece a llover, tormenta, lluvia. Y lo único que le pedimos a Dios, Señor, mañana queremos venir a trabajar al terreno. Y hemos juntado un montón de hermanos para venir a trabajar. Por favor, abre los cielos. Abre los cielos. Y aunque se veían las nubes, y aunque se veía todo, y el estado meteorológico decía una cosa, cuando llegamos nosotros a las 8 de la mañana, el cielo se empezó a abrir. Y pudimos trabajar todo el día. Y tal vez nosotros no nos damos cuenta de esas cosas que parecen pequeñas, pero hubo una oración que fue contra todo el estado meteorológico de lo que se preveía para el otro día. Y Dios puso su mano y nos dejó trabajar. Porque sabe que no era vanidad lo que estamos haciendo. Saben dónde estamos invirtiendo. Saben dónde estamos trabajando y cuál es el esfuerzo que estamos poniendo. Así actúa Dios. Parece que son cosas simples, pero Dios está en las cosas más simples de nuestra vida. Porque Él es tu hacedor. Él lo mejor que quiere para vos es que vos verdaderamente vivas con alegría y con paz. Cosa que ni estando 40 años mucha gente en la iglesia las puede obtener. Ya sabe Dios todo lo que necesitamos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Jesucristo en los 40 días de ayuno, yo les puedo asegurar que Jesucristo era carnal igual que nosotros. No se crean que Jesucristo andaba volando y sanando a la gente y vestido de blanco. No, hermano. Jesucristo era igual que nosotros. Él sufrió, Él palpó el dolor. Él estuvo en las situaciones más conflictivas, más dolorosas, igual que nosotros. Él comprendía el pecado porque Él llevaba el pecado. Jesucristo era carne. ¿Qué te crees? ¿Que porque era Dios no era carne?
¿Por qué vino en carne Dios? Porque Él tenía que saber verdaderamente lo que sufríamos nosotros, estando metidos acá dentro de este cajón lleno de inmundicia, lleno de pecado. Y Jesucristo estaba en el Espíritu, metido dentro de esa carne, viviendo y pasándola por cada, como la pasa cualquiera de nosotros. Y por eso Jesucristo tuvo que estar 40 días en ayuno y oración. Si era Dios, ¿por qué tenía que hacer eso? Si podía hacerlo todo. ¡No! Él era igual que nosotros, carnal. ¿Qué te cree que no tenía tentación con las mujeres? Ah, no, Jesucristo. ¿Quién te dijo eso? Te mintieron toda la vida. Jesucristo pasó por todas las tentaciones. Por algo el diablo se puso al lado y le dijo: mirá, si tenés hambre, pedímelo a mí. Escuchá, Jesucristo, abandona esto. Viví por la carne. Mirá, te doy todos los reinos del mundo. Y le pasó en un televisorcito. Todas las mujeres más lindas de la tierra. Mirá, te doy todas las mujeres. Te doy todo el oro, toda la plata, todos los reinos. El diablo le ofrecía todo. Porque sabía que estaba tentando a la carne de Jesucristo. No tentará al Señor tu Dios. Jesucristo la pasó igual que nosotros. Él sabe cuáles son nuestras tentaciones. Él sabe cuál es nuestro dolor, nuestra aflicción, tu enfermedad. Por eso se llevó todo a la cruz. Él venció el pecado. Y lo que tenemos que hacer nosotros es buscar a Dios constantemente. Hey, como siempre decimos, cocodrilo que se duerme es cartera. Y cuando vos te dormiste, sonaste. Vos te acostás a dormir, pero el diablo va a estar al lado tuyo pensando cómo te va a hacer caer. No ignoramos sus maquinaciones, dice la palabra. Él está presto. Él está 24 horas viendo cómo vos vas a tropezar, cómo te va a destruir, cómo te va a llevar al infierno. Se le está yendo un alma. No desistas en buscar el reino de Dios. No desistas en buscar la palabra de Dios. Vas a tener lucha y prueba hasta el último día de tu vida. Pero confía, yo he vencido al mundo en Jesucristo. Vamos a orar al Señor.